China cumple las amenazas que lanzó si Nancy Pelosi visitaba Taiwán. Han realizado ejercicios militares alrededor de la isla y decenas de aviones de guerra han violado su espacio aéreo. Con el poder de su firma, el presidente Joe Biden protege el derecho al aborto. Las estadounidenses que lo necesiten podrán viajar a otro estado para interrumpir su embarazo. En México no para la guerra en contra de los periodistas. Acribillan al director de un periódico de Guanajuato. Es el 13º asesinato de un periodista en lo que va del año. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, agradecemos su sintonía. Iniciamos con lo siguiente. Tal como se esperaba, ya hay consecuencias por el viaje que hizo Nancy Pelosi a Taiwán. El gobierno chino se oponía y advirtió que respondería con fuerza si eso pasaba. Y así lo hizo. Claudia Cisneros con el siguiente reportaje. El gobierno de China no esperó mucho para desatar las represalias que advirtió iba a tomar si se concretaba la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, donde la presidenta de la Cámara de Representantes dejó claro que Estados Unidos nunca abandonará la isla que es gobernada democráticamente. America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership. Cuando todavía no pasaba una hora de la llegada de Pelosi a Taipei, el gigante asiático comenzó anoche a realizar una serie de operaciones militares alrededor de la isla y su espacio aéreo, incluyendo el uso de municiones reales en el estrecho de Taiwán, por lo que la administración Biden reaccionó. There is no reason for Beijing to turn this visit, which is consistent with long-standing U.S. policy, into some sort of crisis. El Ministerio de la Defensa taiwanés informó que 27 aviones chinos incursionaron hoy en la zona de identificación y que 22 de ellos cruzaron la línea media que divide el estrecho de Taiwán. Mientras tanto, y antes del viaje de Nancy Pelosi, la administración Biden tuvo mucho cuidado de opinar sobre este tema. Sin embargo, detrás de bambalinas, funcionarios de la Casa Blanca estaban furiosos por su insistencia en usar el viaje como un broche de oro para su carrera. El Partido Comunista, que lidera China, considera a Taiwán como parte de su territorio soberano, a pesar que nunca lo ha controlado, y ha jurado que reunificará la isla y que lo hará por la fuerza si es necesario. Claudia Cisneros, cierre de edición. En otra información, el ingreso de Suecia y Finlandia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte recibió hoy un fuerte respaldo. Los senadores de Estados Unidos votaron 95-1 y ya son 23 los países que respaldan esas naciones de los 30 que conforman la OTAN. Y todos deben de estar de acuerdo en su admisión. Hasta ahora solo Turquía ha exigido ciertas condiciones para poder ayudar esas membresías. Y las mujeres estadounidenses que necesiten interrumpir su embarazo no tendrán problemas para trasladarse a otros estados y hacerlo. Esto gracias a una medida que tomó el presidente Joe Biden. Alfredo Miranda desde Washington con todos los detalles. La segunda orden ejecutiva de la administración Biden para proteger la salud reproductiva y el resultado del referéndum en Kansas que decidiera defender el derecho al aborto es una gran victoria para los grupos a favor del aborto. Esta decisión, esta victoria decisiva que los votantes en este estado están mandando un mensaje muy importante y muy claro que nadie debe interferir con los derechos fundamentales de las mujeres. El presidente, en su alocución previa a la firma de la orden ejecutiva en favor de la salud reproductiva, dijo que el resultado de Kansas es un anticipo de lo que serán las elecciones de noviembre. Los votantes de Kansas enviaron una poderosa señal de que este otoño el pueblo estadounidense votará para preservar y proteger su derecho y se negará a permitir que los políticos los estafen, y mi administración los respalda. La orden ejecutiva firmada por el presidente contempla ayuda de Medicaid a estados que no han prohibido el aborto, que ayuden a mujeres llegadas de otros estados en busca de servicios de salud reproductiva. Queremos que todo este esfuerzo del presidente y de las organizaciones civiles lleguen a toda nuestra comunidad, a las inmigrantes, a las mujeres que están en lugares rurales, a las mujeres de bajos ingresos, a las mujeres indocumentadas. El abrumador resultado en Kansas de 59% contra 41% fue la primera prueba electoral del tema desde que la Corte Suprema permitiera a los estados prohibir el procedimiento. Según expertos, es
es inevitable vincular lo ocurrido en Kansas con lo que podría pasar en las elecciones para renovar el Congreso en noviembre, máxime cuando la mirada del activismo está en una ley que podría codificar el derecho al aborto. Creemos que sí va a ser un cambio muy importante, una legislación federal, y que es uno de los primeros pasos, pero también queremos que toda la gente salga a votar por nuestros derechos, por los derechos de nuestras hermanas, de nuestras madres y de nuestras hijas. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. La alta inflación está haciendo que millones de familias en Estados Unidos dependan cada vez más de las tarjetas de crédito para poder lidiar con el alto costo de la vida. Los expertos advierten que esto puede afectar aún más sus finanzas y su récord crediticio. Dayanis López está aquí para explicarnos más de lo que está sucediendo. Dayanis, adelante, buenas noches. José, muy buenas noches. Un reciente informe federal señala que son tantos los que están usando las tarjetas de crédito para sobrevivir esta crisis económica que la deuda crediticia subió 13% en comparación con el 2021. Incluso en lo que va de este año ya son 233 millones de personas que han solicitado una nueva tarjeta de crédito. La inflación, que se encuentra en su nivel más alto, ha desatado un incremento en el costo de la canasta básica, la vivienda, productos de primera necesidad, así como los servicios públicos, por lo que las familias ahora tienen que endeudarse para cubrir todos sus gastos. Desde que se ha evaluado el proceso inflacionario que hemos venido sufriendo en los últimos 6 a 8 meses, las personas que tenían ahorro, probablemente ya esos ahorros están llegando a su fin, si es que ya no llegaron a su fin, y han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. De acuerdo con este reporte de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda de los hogares en el país superó los 16,000 millones de dólares en los últimos 3 años. Asimismo, se registra un aumento de 46,000 millones en los saldos de tarjetas de crédito, las cifras más altas en 2 décadas. Por lo que, de acuerdo a expertos de finanzas como Luis Eugenio Dávila, es de suma importancia que tomen el control de sus finanzas haciendo un presupuesto semanal o mensual, apuntar sus ingresos y gastos y buscar áreas en las que puedan economizar. Tratemos de evitar los gastos no necesarios. Es difícil, pero tenemos que tratar de evitarlos. La comida los fines de semana, el delivery a la casa o a la oficina, y reducir esos gastos. Además, es fundamental que los consumidores realicen al menos el pago mínimo y a tiempo de sus tarjetas de crédito, especialmente que se pronostica que los intereses crediticios seguirán incrementando. Si seguimos usando la tarjeta de crédito y llegamos a un punto donde no vamos a poder pagar, entonces ya empiezan los problemas. Recuerden que una marca en el crédito dura 7 años y eso nos impide a nosotros accesar al crédito. Nos puede afectar si queremos cambiar el carro dentro de 2 años, si queremos pedir una tarjeta de crédito, si queremos comprar una vivienda. Entonces hay que ser un poco medidos. José, y los expertos también recomiendan que traten de buscar las ofertas y comprar productos en tiendas de descuento, especialmente si van a utilizar la tarjeta de crédito, ya que controlar los gastos les ahorrarán muchas dificultades a futuro. Muy buenas noches, regreso contigo. Muchas gracias, Dayanis. Buenas noches. Y quienes también ya deben mucho dinero son los llamados milenios. El 67% tiene algún tipo de obligación financiera en tarjetas de crédito de casi $5,500. Un 48% debe préstamos estudiantiles en un promedio cercano a los $127,000. Además, gastan casi la mitad de sus ingresos. El 47% lo hace en renta. Esto de acuerdo a un estudio reciente proveído por el Real Estate Watch. En Nueva York, los castigos del sistema judicial en contra de los criminales son tan débiles que no les importan ser arrestados. Saben que no van a pasar mucho tiempo tras las rejas y que pronto podrán seguir haciendo de las suyas. Ángela González está en la ciudad de la Gran Manzana con el siguiente reportaje. Un grupo de tan solo 10 criminales completaron cerca de 500 arrestos en la ciudad de Nueva York. Es decir, que la policía tuvo que haberlos detenido en promedio de 50 veces. Y lo peor es que la mayoría siguen en libertad haciendo daño en las calles. Esto debido a una reforma de fianzas que entró en efecto en el año 2000 y que convirtió al estado de Nueva York en el único que limita a los jueces para imponer fianzas.
Ella dice, estos criminales enfrentan ninguna o pocas consecuencias pese a cometer un crimen tras otro, y el número de víctimas continúa aumentando. El alcalde Eric Adams calificó de enfermizo el sistema judicial, mientras que estadísticas de la policía de la ciudad muestran que cerca de un 25% de los arrestados por robos cometen otro crimen antes de 60 días. Algo que refutan organizaciones a favor de esta reforma, pero residentes de Nueva York dicen estar cansados con tanto crimen y ya nadie se escapa de ser víctima. Ricardo también fue víctima de robo. Sí, hemos estado de una manera u otra en mucho peligro, porque nos roban, nos dan billetes falsos y no podemos hacer nada si la gente corre. Y es que cada vez son más las voces de protesta que se unen para pedir la renuncia del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a quien culpan por sus políticas extremadamente progresistas como la reforma de fianzas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Una breve pausa comercial y regresamos con más noticias a Cierre de Edición. El sueño americano de muchos migrantes termina enterrado junto con ellos en fosas comunes. La Fiscalía General de la República Mexicana tiene en la mira al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Y continúa la ola de violencia en contra de periodistas mexicanos. Uno más es asesinado. Tendremos los detalles al regresar. Los migrantes salen de sus países con lo poco que pueden cargar, pero llenos de ilusiones. Nunca se imaginan el trágico final que tendrían muchos de sus sueños. Efraín González está en Piedras Negras, Coahuila, y nos habla del triste destino de muchos indocumentados. En estas sepulturas sin nombre se encuentra un considerable número de los cerca de 200 indocumentados que han muerto durante el año al intentar cruzar la frontera de Coahuila y Texas. Y es que al ser Piedras Negras el principal punto de muerte de centroamericanos en la actualidad, las autoridades enfrentan serias dificultades para identificar a las víctimas, por lo que se han abierto estas fosas comunes. Mientras, en paralelo, una gran cantidad de migrantes sigue llegando a diario. La gente que se desespera, pues se tira al río, ¿me entiendes? No sé qué pasa, pues por eso es que pierden la vida. Lo que necesitamos y pedimos es un auxilio para nosotros los emigrantes, porque si tomamos el tren, también tomamos mucho riesgo. Las autoridades señalan que el libre tránsito de México impide frenar el paso a la gran cantidad de migrantes, quedando como única opción tratar de concientizarlos sobre el alto riesgo de cruzar ilegalmente. Pues es únicamente para la exhortación, personas que se encuentran a orillas del río Bravo, pues hacerles ver las consecuencias, ¿verdad? Y los altos índices que se han presentado en cuanto a personas ahogadas. Solo en las últimas horas se reportan 3 cuerpos extraídos del río Bravo que aún no se han podido identificar, lo que atemoriza a la multitud de migrantes que se encuentra en esta frontera. Muchos ahogados en el río, y da tristeza porque en familia no se espera. La ola de muertes de migrantes en la frontera de Coahuila y Texas, que ha sido imparable durante el año 2022, ha dejado un aumento específicamente en los decesos de mujeres en el río Bravo, algunas que han estado acompañadas incluso por menores de edad que también han perecido. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Cierre de Edición. Y precisamente en Coahuila, México, varios trabajadores están atrapados en una mina de carbón. Los angustiados familiares hablaron sobre lo que les han dicho las autoridades. No, nomás el único que salió fue el comandante a decirnos cuánto tenía de agua el pozo. Nos dijo que tenía 30 metros de agua. Es lo único y que al parecer eran 9 personas que quedaron atrapadas. Exactamente me dijo que son 10 personas las que están atrapadas. Más tarde, los rescatistas de Protección Civil de Sabina informaron que son 11 los mineros atrapados. Un hombre que pudo escapar les dijo que sus compañeros estaban a unos 60 metros de profundidad. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Estará temblando Enrique Peña Nieto en México. Se intensifican las investigaciones en su contra. Y asesinan a balazos a otro periodista también en México. En ese país casi muere un promedio de 2 comunicadores al mes. Andrés Manuel López Obrador fue quien solicitó que se investigaran los presuntos delitos que se cree cometió el expresidente Enrique Peña Nieto durante su mandato. Hoy el primer mandatario mexicano se deslindó totalmente del caso.
Rodrigo González nos presenta el siguiente reportaje. Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y presuntos nexos de corrupción con la empresa OHL, Andrés Manuel López Obrador dijo que no ha intervenido en las investigaciones ni ser vengativo. Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Y no es muy fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. De seguir el cauce de las investigaciones, en unas semanas un expresidente podría estar frente a los juzgados para presentar su defensa, lo que sería inédito en el país. Pero además, desde la candidatura del actual mandatario, él prometió que los expresidentes irían a prisión si habían cometido actos de corrupción. Incluso realizó una consulta para ello. Ahora le piden que no desgaste a las instituciones. Si el presidente tiene elementos suficientes para denunciar a los expresidentes por la comisión de delitos, que los denuncie. Si no los tiene, que evite desgastar las instituciones jurídicas para sus objetivos políticos. Por otro lado, en la calle, los ciudadanos dicen ver una luz de esperanza en contra de la corrupción y estar a favor de que los responsables de haber saqueado al país paguen sus delitos. Eso debería de ser siempre. Como ciudadanos, yo creo que deben de responder por todas las acciones que hicieron con el país. Esperemos que no solo los expresidentes, sino todos los políticos que están inmiscuidos en todos los desfalcos que le han dado a México. Rodrigo González, cierre de edición. En Estados Unidos han presentado evidencias que hunden aún más al exsecretario de Seguridad Pública de México. El Departamento de Justicia estadounidense informó que agregará 7.500 páginas a las 3.500 que ya había en el caso en contra de Genaro García Luna y que lo vinculan con narcos de su país, además de 4.900 grabaciones de testigos. García Luna trabajó en el sexenio de Felipe Calderón y estuvo conectado también con otros presidentes. Y agentes de la Marina de México decomisaron 1.600 kilos de cocaína después de 2 espectaculares persecuciones. La primera narcolancha fue detectada en la costa de Michoacán. Al ser descubierta, se acercó a la playa, 7 hombres se bajaron y corrieron, dejando abandonada la droga. Ese mismo día, otra embarcación fue interceptada y se logró la detención de sus 3 tripulantes. Los comunicadores mexicanos siguen siendo el blanco de los criminales que al parecer son esos los que mandan un claro mensaje y quieren intimidar aún más al gremio de periodistas. Uno más fue ultimado a balazos en Guanajuato. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez con las reacciones. En México, otro periodista fue asesinado. Se trata de Ernesto Méndez, también director del medio de comunicación Tu Voz. Con él ya suman 13 los comunicadores asesinados en lo que va del año. Vamos a esperar los resultados de la investigación, en los cuales la Fiscalía del Estado ya trabaja. Ernesto Méndez se encontraba festejando en un bar propiedad de sus familiares en el estado de Guanajuato, donde según las versiones un comando armado irrumpió en el lugar abriendo fuego, ejecutándolo a balazos. Y es terrible vivir con la amenaza, con el miedo a que salgas y ya no regreses. Organismos civiles como Artículo 19 dan cuenta que el ataque ya se veía venir. Sostienen que el periodista había recibido amenazas de muerte por su labor de reportero y columnista en medios locales, situación a la que se enfrentan miles de comunicadores todos los días. Nosotros informamos para formar opinión. El mundo necesita del periodismo. Informes internacionales dan cuenta que México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, solo por debajo de países en guerra como Ucrania. Pero eso no es todo, porque aseguran que el 90% de los casos, la ejecución queda impune. Si no castigas a tus mismos agentes, a tus mismos funcionarios que se atreven a agredir a una prensa, que vulneran la integridad física, la seguridad, la vida de un periodista, pues entonces evidentemente cuando hablas de agentes fuera del control del Estado, como el narcotráfico, pues entonces se vuelve todavía más difícil. Según la organización Human Rights Watch, que vigila los derechos humanos a nivel internacional, advierte que 2022 se va a convertir en el año más peligroso y letal para los periodistas en toda la historia de México. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Al regresar de la pausa tenemos más información. Un gigante del béisbol ha partido. Vince Scully, la icónica voz de los Dodgers, deja un tremendo vacío en el béisbol de Estados Unidos.
En el mundo del deporte hay un nuevo récord mundial en los 100 metros planos y que lo implantó un adolescente de 19 años, Let Saltebogo, un nativo de Botsuana, en el sur de África. Aparentemente voló hoy en el Mundial de Atletismo, pero del atletismo U20, o sea, bajo los 20 años en Cali, Colombia. Y esto para colgarse el oro al registrar un tiempo de 9.91 segundos, rompiendo su propia marca de 9.96 segundos que logró en abril en su país. El récord mundial, habremos de recordar, lo tiene Usain Bolt. Y nos despedimos uniéndonos al sentido tributo para uno de los grandes, el icónico locutor Vin Scully, símbolo de los Dodgers, de sus millones de seguidores, quien con su partida a los 94 años de edad deja un legado casi imposible de igualar. Fueron 67 años durante los cuales narró con su inigualable voz los partidos de la novena blanque-azul. Para todos, Vin Scully es considerado el mejor, el más grande de todos los cronistas deportivos. Descanse en paz, Vin Scully.